Mi nombre es Yasmina y quería contarles un poquito de mi historia. Yo desde que era niña siempre tuve curiosidad de conocer ese Dios creador de todas las cosas. Y hasta me recuerdo de una tía mía que me regaló una Biblia de niños. Y fue así como comencé a aprender poquito a poco de su palabra. A la edad de 16 años tuve que recomenzar mi vida de nuevo en los Estados Unidos. Y fue así cuando un día una prima vino hacia donde estaba yo y me dijo que si quería ir con ella a la iglesia Vida con Vida, que hoy considero como parte de mi familia. Yo acepté y comencé a ir con ella y me recuerdo que todas las personas me abrazaban y me amaban mucho, me sonreían y yo sentía que estaba llena del amor de Dios en ese lugar. Y fue así cuando un día ella tuvo que mudarse para Miami para estudiar y yo no manejaba ni tampoco le dije a nadie que me fuera a recoger a la casa para ir a la iglesia, así que fue cuando me alejé de aquel lugar donde nunca debía haberme ido. Y comencé a vivir mi vida a mi manera, como cualquier joven, sufriendo las consecuencias de mis acciones. A la edad de 17 años, yo comencé una relación con Edel de novios en la high school. Y cuando cumplimos 18 años, nos mudamos solos juntos a un apartamento con el apoyo de nuestros padres. Yo nunca me olvidé de aquella iglesia que me dio tanto amor un día, así que le comenté a él que fuera conmigo a la iglesia y a él le gustó mucho el ambiente. Sí, me recuerdo que fuimos a la iglesia y la iglesia no estaba todavía en el local que tenemos hoy, estaba en casa de nuestro hermano Nicasio. Recuerdo que esa noche llego a su casa, toco su puerta y él me abre la puerta con una sonrisa muy linda, muy cariñosa, muy amorosa. Y yo entré a la iglesia, no me quise sentar en la primera fila de adelante porque tenía pena, nuevo en la iglesia. Pero bueno, me senté en la última fila donde nadie me podía ver. Y me acuerdo que estaban en la parte de la alabanza. Fue un momento muy lindo porque empecé a llorar y yo no sabía, no entendía qué es lo que me estaba sucediendo. Y yo lloraba y lloraba. Y decía, ¿y por qué estoy llorando tanto? No paraba de llorar y llorar y llorar. Y fue un momento lindo, creo que Dios me estaba tocando mi corazón en ese momento, pero como no entendía qué es lo que estaba pasando, estaba llorando demasiado. Y eso me sentí mucha curiosidad de conocer más de Dios. Después de ese día, fuimos por poco tiempo, nos empezamos a alejar de la iglesia por cuestiones de la vida, mentiras. A veces llegaba el sábado y teníamos otras cosas que hacer o no priorizábamos a la iglesia y nos fuimos alejando poco a poco nos fuimos enfriando y nos fuimos alejando de la iglesia, de esas personas que ese día nos abrieron los brazos. Y fuimos por poco tiempo y así fue como nos fuimos alejando por ese tiempo de la iglesia hasta que un día volvimos a regresar. Un año después de habernos alejado de la iglesia, recuerdo que esa noche estaba viendo un video en YouTube, un testimonio de una niña que Dios le mostró los cielos y el infierno. Me recordé una culpa que yo tenía muy grande y tenía un peso en mis hombros demasiado grande que no podía soportar, de culpabilidad, de engaño y de muchas cosas que había pasado cuando niño también. Me recuerdo que esa noche le comento a Yasmina que yo no quería ir al infierno, que quería desahogarme, quería confesarle todo lo que había hecho mal desde el principio de nuestra relación. Ella me preguntó qué me pasaba, Sí, entonces yo tuve la iniciativa de orar primero y me recuerdo que yo le pedí a Dios que me diera fuerza para perdonar todo lo que Él tenía que decirme esa noche, porque a mí nunca se me olvidó de la palabra de Dios que nosotros debemos perdonar si un día queremos recibir perdón. Y también me recuerdo que oré para que Él también tuviera fuerza y coraje para decirme todo lo que había hecho desde el principio de nuestra relación. Y fue así como Él confesó todo a mí. Y me recuerdo que esa noche sentí que todo lo que habíamos construido, todos nuestros planes, nuestro futuro, que el techo del apartamento me cayó en la cabeza, que todo se había destruido esa noche. Recuerdo después que le confesé todo lo que había pasado desde el principio de nuestra relación, sentí como
un alivio, un peso que se me salió de los hombros. Me sentí tan liviano, estaba tan contento que no sentía más ese peso. Fue un momento que yo me recordé que ya yo necesitaba soltar ese peso. Era demasiada la carga que en realidad me importaba más soltar ese peso de culpabilidad, de engaño que tenía, a que seguir con la relación con mi esposa. Pero yo la abracé y le dije que si ella quería, ella me podía, si quería no tenía que seguir conmigo, pero que era importante para mí que ella me perdonara por lo que había hecho. Entonces yo decidí decidí continuar con él en la relación, porque me recuerdo que esa noche le dije, perdonarte sería seguir contigo, no solamente perdonarte y alejarnos. Y entonces me recuerdo que él me abrazó porque yo estaba muy triste, destruida por todo lo que me había hecho y todos los engaños y su rechazo y sus mentiras. Y me recuerdo que él me abrazó y me dijo, sí, yo pienso que nuestra relación no va a funcionar si Dios no está en el medio de nosotros. Y fue entonces cuando decidimos seguir caminando en nuestra relación, pero con Dios en el medio, priorizando a Dios en nuestras vidas. Me recuerdo también que cuando decidimos ir a la iglesia, regresamos a la iglesia. Ya la iglesia no estaba en la casa, no estaba en la casa de nuestro hermano Nicasio, ya estaba en un local. Me recuerdo que cuando regresé, el hermano Nicasio fue él de nuevo el que me recibió y me abrió las puertas con esa sonrisa tan linda, tan amorosa. Me recuerdo que yo le dije, ahora sí vengo a quedarme. Y él me dijo, amén, que así sea. Y para la gloria de Dios, estamos todavía en la iglesia, seguimos caminando firme con el Señor. Sí, me recuerdo que a la mañana siguiente de nosotros haber tenido esa conversación en la noche, me recuerdo que llamé a Lana, nuestra discipuladora y pastora, muy amada por nosotros, y le conté todo lo que había pasado entre nosotros esa noche, todo lo que me confesaste, y ella vio mi dolor y me recuerdo que me dijo, Yasmina, yo te lo había dicho en un pasado, un hombre que no conoce de Dios sigue los deseos de su carne, peca contra Dios porque no tiene temor de Dios. Y me recuerdo que yo le dije, bueno, a partir de ahora sí vamos a ir a la iglesia y sí queremos un compromiso con Dios y queremos hacer las cosas bien. Cuando comenzamos a ir a la iglesia, tuvimos una conversación con los pastores, le contamos que nuestra prioridad era Dios a partir de ese día. Y como nosotros estábamos viviendo juntos y no estábamos casados, ellos nos guiaron hacia los pasos que había que seguir, como le agrada a Dios, que era separarnos. Así que como teníamos un contrato con el apartamento, no nos podíamos mudar tan rápido, se vencía en 2 meses más después de lo que pasó. Nosotros nos quedamos en el apartamento, pero me recuerdo que tú comenzaste a dormir en la sala y yo en el cuarto. Comenzamos a leer la palabra juntos, a orar juntos, a alabar juntos. Y fue como comenzamos a crecer espiritualmente juntos. Nos bautizamos ese año. Poco después de regresar a la iglesia nos bautizamos. Y entonces comenzamos a hacer un estudio de matrimonio juntos porque teníamos un plan de casarnos en un futuro, si esa era la voluntad de Dios. Entonces, luego de habernos bautizado y un tiempo hacer ese estudio de matrimonio, un día Alana me llama y me dice la fecha de nuestro matrimonio, que fue en junio. Nosotros nos bautizamos en marzo, nos casamos en junio. Recuerdo que el día que nos casamos, los dos éramos completamente diferentes personas. Ya no éramos los mismos, nuestro carácter había cambiado. Dios había sanado nuestras heridas, nos había hecho otra persona. Y fue el día más feliz de nuestras vidas, ver que Dios nos estaba uniendo con él en el medio, como la cuerda de 3 hilos que dice en Eclesiastés, que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y gloria a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas, en nuestra relación, que restauró y hizo todo nuevo. Sí, ya hace 6 años que estamos de casados y para la gloria de Dios ha sido los mejores años de mi vida, el mejor tiempo que he tenido.
vivir con una esposa ejemplar que Dios me ha regalado. Y es una relación tan transparente, donde no hay engaño, donde no hay mentira, donde no nos ocultamos nada, nos conocemos uno al otro realmente. No fue fácil, pero valió la pena pagar el precio. Hoy yo quiero decirle, si hay algún hermano que está pasando por esas mismas dificultades, yo le quiero decir que vale la pena pagar el precio, vale la pena obedecer a Dios y vale la pena tener un matrimonio edificado, donde Dios es ese tercer hilo que nos une en esa relación. Yo le quisiera darle ese aliento de que vale la pena pagar el precio, vale la pena entregar su vida a Dios.